Tus 1000 años de resistencia. ¿Cómo Vietnam preservó su identidad bajo dominio chino? Parte 1. ¿Qué se necesita para que una nación sobreviva 1000 años de ocupación extranjera? No solo sobrevivir físicamente, sino preservar su alma, su idioma, su cultura, su identidad fundamental, cuando todo el peso de la civilización más poderosa del mundo está presionando para borrarte, para asimilarte, para convertirte en solo otra provincia más del imperio más grande que el mundo jamás había visto. Durante más de 1000 años, desde el 111 a.C. hasta el 938 d.C., Vietnam estuvo bajo dominio chino directo o indirecto, y durante cada uno de esos 1000 años, los vietnamitas resistieron, no siempre con armas, no siempre con rebeliones abiertas, sino con algo más profundo y más duradero, la negativa absoluta a olvidar quiénes eran. Esta es la historia de cómo un pequeño pueblo en el borde sureste del imperio chino se negó a desaparecer. Es la historia de heroínas que lideraron ejércitos, de monjes budistas que preservaron literatura secreta, de campesinos que hablaban su idioma prohibido en voz baja en la noche, de generaciones que transmitieron historias de libertad cuando la libertad era solo memoria distante. Es la historia de cómo la identidad nacional puede sobrevivir cuando todos los poderes del Estado están dedicados a destruirla. Porque los chinos no eran conquistadores casuales, no simplemente exigían tributo y seguían adelante. Implementaron asimilación cultural sistemática, reemplazando el idioma vietnamita con chino, sustituyendo costumbres vietnamitas con rituales chinos, borrando historia vietnamita y reemplazándola con narrativa china. Trajeron colonos para diluir la población nativa, ejecutaron a cualquiera que se rebelara. Recompensaron a colaboradores vietnamitas que adoptaban cultura china. Durante 1000 años, cada recurso del Estado chino fue dedicado a convertir Vietnam en simplemente otra provincia china, y fracasaron. Contra todas las probabilidades, contra toda lógica, contra la máquina asimiladora más efectiva del mundo preindustrial, Vietnam emergió al otro lado de 1000 años de dominación aún siendo vietnamita. Aún hablando su propio idioma, aún practicando sus propias costumbres, aún recordando sus propias leyendas, aún ardiendo con deseo de independencia que nunca fue extinguido. Esta no es historia romántica de héroes perfectos luchando contra villanos unidimensionales. Es historia complicada de colaboración y resistencia, de asimilación y preservación, de vietnamitas que aprendieron chino y usaron educación china para eventualmente expulsar a sus maestros chinos. Es historia de cómo una cultura sobrevive cuando la supervivencia parece imposible, y comienza no con conquista china, sino con un reino que existió antes de que China siquiera supiera que Vietnam estaba allí. Antes de que los chinos llegaran, antes de que los caracteres chinos se escribieran en suelo vietnamita, había un reino llamado Ao Lac. Era civilización de la Edad del Bronce centrada en el delta del Río Rojo, en el norte de lo que ahora es Vietnam, floreciendo alrededor del 300 a.C. La gente de Ao Lac no eran primitivos esperando civilización china. Tenían su propia cultura sofisticada, su propio sistema de escritura, ahora perdido, sus propias tradiciones, su propia tecnología. Son más famosos por los tambores de bronce. Gong son instrumentos elaborados, bellamente decorados que demuestran nivel avanzado de metalurgia y expresión artística. Estos tambores no eran solo instrumentos musicales, eran objetos rituales, símbolos de estatus, obras de arte que contaban historias sobre la cultura que los creó. Mostraban escenas de vida diaria, gente plantando arroz, cazando, pescando, tocando música, realizando ceremonias. Demostraban que la civilización vietnamita antigua era marítima, agrícola, orientada a comunidad y completamente distinta de la civilización continental china al norte. El reino Ao Lac fue gobernado por rey llamado An Duong Vuong, figura legendaria cuya historia los vietnamitas contarían durante 1000 años de ocupación china, susurrando cuentos de cuando Vietnam era libre. Según leyenda, An Duong Vuong construyó fortaleza masiva llamada Co Loa, con murallas en espiral que se extendían por kilómetros, protegiendo su capital. Las ruinas de Co Loa aún existen hoy, testimonio de sofisticación de ingeniería antigua vietnamita, pero Ao Lac no duraría. Al norte, la dinastía Qin había unificado China en 221 a.C., creando primer imperio chino verdadero. Y cuando imperio chino miraba hacia el sur, veía no naciones soberanas sino territorios bárbaros esperando ser civilizados. En 207 a.C., general chino llamado Zhao Tuo estableció reino independiente llamado Nam Viet, Nanyu, en chino, que cubría lo que ahora es el sur de China y el norte de Vietnam. Zhao Tuo conquistó Ao Lac alrededor de 179 a.C., poniendo fin al reino vietnamita independiente.
Nam Viet era entidad ambigua técnicamente independiente de China, pero gobernada por élite china, con población mixta de chinos y vietnamitas, sirviendo como zona de amortiguamiento entre China y el sur. Durante siglo, Nam Viet existió en este estado liminal, ni totalmente chino ni totalmente vietnamita. Pero en 111 a.C., dinastía Han China tuvo suficiente de esta ambigüedad. El emperador Wu envió ejércitos para conquistar Nam Viet, y tuvo éxito. El reino fue anexado, dividido en comandancias chinas, y por primera vez Vietnam estuvo bajo dominio chino directo. Esto no fue ocupación temporal, esto fue anexión permanente, incorporación completa al imperio chino. Y así comenzó el periodo que los vietnamitas llaman Bac Tuoc, perteneciente al norte, 1000 años de dominación extranjera que probaría una y otra vez si identidad nacional podía sobrevivir cuando la nación misma había sido borrada del mapa. Los chinos no perdieron tiempo implementando sinización sistemática. Trajeron administradores chinos para gobernar. Impusieron ley china, reemplazando costumbres legales vietnamitas. Introdujeron agricultura china, particularmente cultivo de arroz húmedo que transformaría la economía vietnamita. Construyeron caminos, canales, infraestructura conectando Vietnam a China. Establecieron guarniciones militares, alentaron y más tarde forzaron adopción de caracteres chinos para escribir. Pero enfrentaron problema fundamental: los vietnamitas no querían ser chinos. Que los vietnamitas resistieron desde el principio está más allá de duda. Hubo rebeliones pequeñas, negativa a aprender chino, continuación de prácticas religiosas tradicionales que los chinos consideraban supersticiosas, pero la resistencia más espectacular temprana llegó en 40 d.C., liderada no por general masculino, sino por dos hermanas que se convertirían en las figuras más legendarias en historia vietnamita, las hermanas Trung. Trung Trac y Trung Ni eran hijas de señor local en región que ahora es norte de Vietnam. Según tradición, Trung Trac estaba casada con señor llamado Thi Sag, quien fue ejecutado por gobernador chino por oponerse a dominio chino. Enfurecida por asesinato de su esposo y opresión china, Trung Trac y su hermana Trung Ni organizaron rebelión. Y aquí está lo extraordinario. Tuvieron éxito. En 40 d.C., las hermanas Trung lideraron levantamiento que expulsó a administradores chinos de región entera, capturaron 65 ciudadelas, establecieron reino independiente con Trung Trac como reina Trung Nu Vuong. Por 3 años breves y gloriosos, de 40 a 43 d.C., Vietnam fue libre nuevamente. Las hermanas Trung no solo eran líderes simbólicas, eran comandantes militares que personalmente lideraron tropas en batalla, montadas en elefantes según algunas leyendas. Reunieron ejército que incluía no solo hombres, sino también mujeres. Se dice que 36 generales femeninos comandaron bajo las hermanas Trung. Esto era sin precedentes en mundo confuciano, donde se suponía que mujeres fueran sumisas y confinadas a asuntos domésticos. Pero China no toleraría esta rebelión. En 42 d.C., dinastía Han envió al general Ma Yuan con ejército masivo para aplastar rebelión vietnamita. Ma Yuan era general veterano experimentado, y las fuerzas de las hermanas Trung, aunque valientes, estaban mal equipadas y mal entrenadas comparadas con ejército profesional chino. En 43 d.C., Ma Yuan derrotó decisivamente a rebeldes vietnamitas. Las hermanas Trung enfrentaron captura. Y aquí, leyenda diverge de registro histórico. Fuentes chinas dicen que fueron ejecutadas. Leyenda vietnamita dice que se ahogaron en río en lugar de rendirse, escogiendo muerte sobre captura. De cualquier manera, estaban muertas, su rebelión aplastada, y Vietnam estaba nuevamente bajo control chino. Pero aquí está lo crucial. Aunque las hermanas Trung fracasaron militarmente, triunfaron culturalmente. Se convirtieron en mártires inmortales, símbolos de resistencia vietnamita, prueba de que Vietnam había sido una vez libre y podría ser libre nuevamente. Durante los siguientes 1000 años, cuando vietnamitas susurraban historias de héroes del pasado, hablaban de las hermanas Trung. Cuando rezaban por liberación, invocaban espíritus de las hermanas Trung. Cuando necesitaban recordar que habían sido nación, contaban cómo 2 hermanas habían expulsado a chinos y gobernado reino independiente, aunque solo fuera por 3 años. Las hermanas Trung se convirtieron en leyenda fundacional de resistencia vietnamita. Y cada niño vietnamita criado bajo ocupación china escuchaba esta historia y aprendía. Hubo tiempo cuando fuimos libres, y habrá tiempo nuevamente cuando seremos libres. Eso no es todo. Después de aplastar rebelión de las hermanas Trung, dinastía Han bajo Ma Yuan implementó políticas más duras. Ma Yuan no solo restauró control chino, trabajó sistemáticamente para borrar cultura vietnamita. Destruyó literatura vietnamita,
Prohibió costumbres vietnamitas. Forzó adopción de ropa china, peinados chinos, nombres chinos. Estableció escuelas que enseñaban exclusivamente en chino. Trajo colonos chinos para diluir población vietnamita. Intentó reemplazar líderes locales vietnamitas con administradores chinos. Esencialmente, Ma Yuan intentó cometer genocidio cultural, exterminio sistemático de cultura vietnamita sin necesariamente exterminar al pueblo vietnamita. Simplemente se convertirían en chinos. Pero genocidio cultural, aunque devastadoramente efectivo cuando está completamente implementado, requiere vigilancia constante y recursos masivos. Y China, aunque vasta y poderosa, tenía límites a su alcance. Vietnam era frontera distante. Los administradores chinos podían controlar ciudades, pero el campo donde vivía vasta mayoría de vietnamitas era más difícil de vigilar. Y en ese campo, en aldeas remotas, en conversaciones privadas entre familias, cultura vietnamita sobrevivió. Padres enseñaron a hijos idioma vietnamita incluso mientras aprendían chino para tratos oficiales. Abuelas contaron leyendas antiguas. Chamanes continuaron practicando religiones animistas tradicionales debajo de barniz de rituales confucianos oficiales. Músicos tocaron melodías vietnamitas. Poetas compusieron versos en vietnamita que nunca fueron escritos, solo memorizados y transmitidos oralmente. Esta fue resistencia cultural no espectacular, no heroica en sentido militar, pero absolutamente crítica para supervivencia de identidad vietnamita. Los siglos que siguieron a Ma Yuan vieron patrón establecerse: dominio chino, resistencia vietnamita ocasional, aplastamiento brutal, periodo de sinización intensa, aflojamiento gradual de control a medida que China enfrentaba sus propios problemas internos, resurgimiento de cultura vietnamita, nueva rebelión, nueva represión. Era ciclo que se repetiría una y otra vez durante 1000 años. Cada ciclo erosionaba algo de cultura vietnamita, algo de idioma se perdía, algunas costumbres se olvidaban, alguna historia se distorsionaba, pero núcleo permanecía, memoria de independencia permanecía, y eso era suficiente. En 248 d.C. hubo otra rebelión importante, esta vez liderada por mujer llamada Trieu Thi Trinh, conocida como Dama Trieu. Como las hermanas Trung, Dama Trieu se convirtió en figura legendaria descrita como guerrera que montaba elefante en batalla, con pechos de 1 metro de largo que lanzaba sobre sus hombros cuando luchaba. Obviamente esto es embellecimiento legendario, pero el punto es, ella se convirtió en figura mítica representando resistencia vietnamita. Dama Trieu lideró rebelión contra autoridades chinas, capturó varias ciudadelas y luchó durante meses antes de ser finalmente derrotada. Como las hermanas Trung, ella eligió suicidio sobre captura. Y como las hermanas Trung, se convirtió en mártir inmortal, otra figura en panteón de héroes vietnamitas que demostraban que resistencia era posible, que mujeres podían luchar, que Vietnam no era simplemente provincia china pasiva. Pero esta era solo el principio de la larga lucha. En 544 d.C. hubo otra rebelión masiva liderada por Li Bi, quien no solo expulsó a administradores chinos, sino que se declaró emperador de Vietnam independiente Li Nam Ye. Su dinastía Li anterior duró solo hasta 602 d.C., pero fue significativa porque demostró que Vietnam podía no solo rebelarse sino gobernar realmente como estado independiente, aunque brevemente. Cada una de estas rebeliones fracasó militarmente. China era demasiado poderosa, demasiado grande, tenía demasiados recursos, pero cada rebelión tuvo éxito culturalmente. Cada una demostró que identidad vietnamita estaba viva, que resistencia era posible, que independencia era imaginable, y cada una produjo héroes y mártires cuyas historias serían contadas por generaciones, manteniendo viva memoria de libertad. Mientras tanto, ironía profunda estaba desarrollándose. Mientras los vietnamitas resistían asimilación china, simultáneamente adoptaban aspectos selectos de cultura china que encontraban útiles. Élites vietnamitas aprendieron caracteres chinos porque era necesario para avanzar en burocracia. Estudiaron clásicos confucianos porque proporcionaban educación sofisticada. Adoptaron budismo mahayana que llegó a través de China porque resonaba con sus propias tradiciones espirituales. Usaron tecnología agrícola china porque mejoraba productividad. Esta adaptación selectiva era estrategia de supervivencia, tomar lo útil de cultura dominante mientras rechazaban asimilación completa. Durante dinastía Tang China, 618-907 d.C., Vietnam experimentó algunos de sus periodos más intensos de sinización. Tang fue edad dorada china de prosperidad, poder cultural, expansión territorial. Administradores Tang en Vietnam implementaron sinización sistemática, estableciendo escuelas confucianas,
promoviendo matrimonios mixtos entre colonos chinos y vietnamitas, reemplazando líderes vietnamitas con burócratas chinos, haciendo chino el idioma oficial exclusivo de gobierno. Pero simultáneamente, élites vietnamitas educadas en tradición china comenzaron a usar esa misma educación para articular identidad vietnamita distintiva. Escribieron historias, en caracteres chinos, irónicamente, que enfatizaban la singularidad de Vietnam, compilaron leyendas vietnamitas, preservaron genealogías de familias vietnamitas nobles, usaron educación confuciana para argumentar que Vietnam, aunque influyó por China, era civilización separada con su propia historia legítima. Este fue desarrollo crucial. Resistencia vietnamita no era solo rechazo ciego de todo lo chino. Era articulación sofisticada de identidad vietnamita híbrida, influida por China pero no reducible a China. Los vietnamitas aprendieron a ser bilingües culturales, chinos en contextos oficiales, vietnamitas en contextos privados. Esta flexibilidad fue clave para supervivencia. Nadie podía esperarse lo que vendría después. En 938 d.C., después de más de 1000 años de dominación china, Vietnam finalmente logró independencia duradera. Pero esto no vino de rebelión campesina o levantamiento heroico. Vino de colapso de dinastía Tang y caos resultante en China. La dinastía Tang colapsó en 907 d.C., sumiendo a China en periodo de fragmentación llamado 5 dinastías y 10 reinos. Durante este caos, control chino sobre Vietnam se debilitó. Administradores locales vietnamitas vieron oportunidad. En 938 d.C., general vietnamita llamado Ngo Quyen derrotó flota china invasora en batalla del río Bac Giang, usando táctica brillante. Plantó estacas de hierro puntiagudas en lecho del río en marea baja. Luego atrajo flota china río arriba en marea alta. Cuando chinos perseguían su retirada fingida, marea bajó. Sus barcos quedaron empaleados en estacas y fuerzas de Ngo Quyen los aniquilaron. Fue victoria decisiva, brillante ejecutada, que puso fin efectivo a dominio chino directo sobre Vietnam. Ngo Quyen se declaró rey, estableciendo primera dinastía verdaderamente independiente vietnamita en más de 1000 años. 1000 años de dominación extranjera habían terminado. Vietnam era libre, pero libertad no significaba que 1000 años de influencia china desaparecieran. Vietnam emergió de ocupación profundamente marcado por cultura china, usando caracteres chinos para escribir, practicando confucianismo y budismo que habían venido a través de China, modelando instituciones gubernamentales en patrones chinos. Pero crucialmente Vietnam emergió aún siendo vietnamita, aún hablando idioma vietnamita, aún recordando leyendas de las hermanas Trung y Dama Trieu, aún manteniendo costumbres distintivas, prácticas religiosas, estructura social que eran únicamente vietnamitas. Esta supervivencia de identidad nacional a través de 1000 años de ocupación diseñada para borrarla, es uno de los logros más notables en historia humana. Pero ¿cómo exactamente lograron vietnamitas esto? ¿Qué estrategias específicas de resistencia cultural emplearon? ¿Qué papel jugaron mujeres en preservar cultura? ¿Cómo budismo se convirtió en vehículo de identidad vietnamita? ¿Y cómo 1000 años de dominación extranjera realmente moldearon Vietnam moderno? Esa historia es aún más compleja, aún más fascinante y mucho menos entendida. Parte 2. Entonces, ¿cómo exactamente preservaron los vietnamitas su identidad durante 1000 años de ocupación diseñada específicamente para borrarla? No fue accidente. No fue simplemente tenacidad obstinada o suerte. Fue resultado de estrategias específicas, conscientes, algunas planeadas, algunas emergentes orgánicamente, que permitieron que cultura vietnamita sobreviviera en intersticios del dominio imperial chino. Y entender estas estrategias no es solo lección de historia, es lección sobre cómo cultura sobrevive en opresión, cómo identidad persiste cuando todas las estructuras de poder están dedicadas a destruirla. La primera y más importante estrategia fue resistencia lingüística. Idioma es portador fundamental de cultura, moldea cómo piensas, qué puedes expresar, cómo te relacionas con tu pasado. Los chinos lo entendieron, razón por la cual impusieron caracteres chinos, hicieron del chino el idioma exclusivo de gobierno, educación y asuntos oficiales. Pero aquí está lo crucial, nunca pudieron erradicar idioma vietnamita hablado. Los vietnamitas hablaban idioma completamente diferente del chino, parte de familia lingüística austroasiática, relacionado con lenguas de Camboya y grupos tribales de la región, no con chino que es sino-tibetano. Vietnamita tiene gramática diferente, fonética diferente, estructura completamente diferente. No son mutuamente inteligibles en absoluto.
Esto significaba que incluso cuando élites vietnamitas aprendían a leer y escribir chino, que tenían que hacer para participar en gobierno, comercio, educación, todavía hablaban vietnamita en casa, con familia, en mercados, en aldeas. China no podía estacionar soldado chino en cada hogar vietnamita para hacer cumplir uso exclusivo del chino. Entonces, vietnamita sobrevivió como lengua vernácula, idioma de vida diaria, mientras chino era idioma de asuntos oficiales. Pero más que solo hablar vietnamita, vietnamitas desarrollaron sistema de escritura híbrido llamado Chu Nom, que usaba caracteres chinos pero adaptados para representar palabras vietnamitas. Algunos caracteres se usaban por su sonido para representar fonética vietnamita. Algunos se usaban por su significado pero pronunciados a la manera vietnamita. Algunos eran caracteres completamente nuevos creados combinando elementos chinos para representar conceptos específicamente vietnamitas que no existían en chino. Chu Nom era engorroso, difícil de aprender, nunca estandarizado, pero permitía que literatura vietnamita fuera escrita. Poesía vietnamita, historias vietnamitas, registros vietnamitas podían preservarse no solo oralmente sino por escrito. Esto era enormemente importante porque significaba que incluso élite educada en chino podía producir literatura distintivamente vietnamita. El ejemplo más famoso es El cuento de Kieu, Truyen Kieu, poema épico escrito en siglo XIX por Nguyen Du en Chu Nom. Aunque esto fue después de independencia, demuestra cómo Chu Nom permitió que literatura vietnamita floreciera independiente de literatura china. Pero durante periodo de ocupación, desarrollo de Chu Nom que comenzó alrededor del siglo X, pero se desarrolló durante siglos, fue acto de resistencia cultural. Fue declaración de que vietnamita era idioma digno de escritura, que cultura vietnamita era digna de preservación literaria, que Vietnam no era simplemente provincia china sino civilización con su propia voz. La segunda estrategia fue lo que podríamos llamar memoria clandestina, preservación de historia vietnamita a través de narrativa oral, leyendas, rituales religiosos, estructuras familiares. Los chinos escribieron historias oficiales de Vietnam que lo retrataban como región bárbara civilizada por ocupación china, como extensión natural de China que había sido temporalmente separada. Estas historias oficiales minimizaban o borraban periodos de independencia vietnamita, despreciaban cultura vietnamita como primitiva, representaban rebeldes vietnamitas como bandidos o traidores, no héroes nacionales. Pero en aldeas vietnamitas, historias diferentes eran contadas. Padres contaban a hijos sobre las hermanas Trung, sobre Dama Trieu, sobre Li Bi, sobre todos los héroes que habían luchado contra dominio chino. Estas historias no fueron escritas. Escritura estaba controlada por Estado chino, pero fueron memorizadas, transmitidas generación tras generación, preservadas con cuidado casi religioso. Festivales locales, rituales religiosos, ceremonias ancestrales se convirtieron en vehículos para preservar memoria histórica. Las hermanas Trung fueron deificadas, con templos construidos en su honor, donde vietnamitas iban a rezar. Estos templos eran más que lugares de culto, eran sitios de memoria nacional, lugares donde vietnamitas podían colectivamente recordar que habían sido nación independiente, que habían resistido conquista, que habían tenido reyes y reinas propios. Cada festival, cada ceremonia en estos templos era acto de resistencia cultural recordatorio público de que identidad vietnamita existía separada de identidad china. Los chinos toleraban estos templos porque suprimirlos habría causado disturbios, pero su existencia continua mantenía viva memoria de independencia vietnamita. La tercera estrategia fue lo que llamo confucianismo vietnamizado, adopción selectiva de ideología confuciana, pero interpretándola de maneras que preservaban valores vietnamitas distintivos. Confucianismo ortodoxo chino enfatizaba jerarquías rígidas, emperador sobre súbditos, padres sobre hijos, esposos sobre esposas, ancianos sobre jóvenes, hombres educados sobre no educados. Estas jerarquías legitimaban autoridad china sí. Todas las relaciones son jerárquicas y obediencia es virtud suprema. Entonces, obedecer gobernantes chinos es moralmente correcto. Pero vietnamitas adoptaron confucianismo selectivamente. Enfatizaban aspectos que resonaban con cultura vietnamita, respeto por educación, énfasis en deber familiar, importancia de conducta moral, pero rechazaban o modificaban aspectos que contradecían valores vietnamitas. Particularmente, cultura vietnamita tradicional otorgaba a mujeres mucho más autonomía y poder que confucianismo ortodoxo chino permitía. En sociedad vietnamita tradicional, mujeres podían heredar propiedad, manejar negocios, iniciar divorcios, tener voz en asuntos comunitarios. Esto contrastaba fuertemente con confucianismo chino ortodoxo, que confinaba a mujeres a roles domésticos estrictamente subordinados.
Vietnamitas preservaron estos derechos de mujeres incluso mientras adoptaban confucianismo. De hecho de que dos de los héroes nacionales más grandes de Vietnam, las hermanas Trung, eran mujeres que lideraban ejércitos, era profundamente anticonfuciano desde perspectiva china ortodoxa. Pero vietnamitas celebraban estas figuras precisamente porque demostraban que valores vietnamitas eran diferentes de valores chinos. Este confucianismo vietnamizado permitió a vietnamitas ser confucianos, participar en sistema educativo chino, pasar exámenes civiles, trabajar en burocracia mientras mantenían valores culturales vietnamitas distintivos. Era forma de resistencia que se escondía a plena vista. La cuarta estrategia, y esta es fascinante, fue papel del budismo como vehículo para identidad vietnamita. Budismo llegó a Vietnam a través de China y inicialmente fue visto como importación china, pero vietnamitas transformaron budismo en algo distintivamente vietnamita. Se fusionó con creencias animistas tradicionales vietnamitas. Pagodas budistas vietnamitas se convirtieron en centros no solo de práctica religiosa, sino de cultura vietnamita, lugares donde literatura vietnamita fue preservada, donde monjes enseñaron en vietnamita, donde rituales locales vietnamitas se mezclaron con prácticas budistas. Particularmente importante fue el desarrollo del budismo Tien, Zen vietnamita, que mientras relacionado con Chan chino, desarrolló características distintivas. Monjes budistas vietnamitas se convirtieron en guardianes de cultura vietnamita. Durante periodos de intensa persecución china de cultura vietnamita, monjes en pagodas remotas preservaban textos, mantenían tradiciones, enseñaban idioma vietnamita. El budismo también proporcionó idioma de resistencia. Conceptos budistas de sufrimiento, impermanencia, eventual liberación, resonaban con vietnamitas que sufrían bajo ocupación extranjera. Idea de que sufrimiento presente no es permanente, que liberación es posible a través de conducta correcta y persistencia. Proporcionaba consuelo y motivación para resistencia continua. Que esto no era todo. Quinta estrategia era lo que llamo colaboración estratégica. Vietnamitas trabajando dentro del sistema chino para preservar poder vietnamita e identidad vietnamita. Esto es aspecto complicado e incómodo de historia, pero crucial para entender cómo vietnamitas realmente sobrevivieron. No todos los vietnamitas resistieron todo el tiempo. Algunas élites vietnamitas colaboraron con autoridades chinas, aprendieron chino, pasaron exámenes civiles chinos, sirvieron en burocracia china, se casaron con familias chinas. Desde perspectiva purista, estos eran traidores, colaboradores que vendían identidad vietnamita por avance personal, pero realidad era más complicada. Al trabajar dentro del sistema chino, estas élites vietnamitas ganaban posiciones de poder desde las cuales podían proteger a comunidades vietnamitas, preservar algo de autonomía local, suavizar políticas chinas más duras. Élites locales vietnamitas que servían como intermediarios entre Estado chino y población vietnamita, frecuentemente usaban su posición para proteger cultura vietnamita, haciendo cumplir políticas chinas lo suficiente para evitar intervención militar, pero no tan estrictamente como para borrar costumbres vietnamitas. Además, al dominar educación china, estas élites podían eventualmente usar ese conocimiento para argumentar por independencia vietnamita. Cuando Vietnam finalmente obtuvo independencia en 938 d.C., fue liderado por élite vietnamita educada en tradición china, que usó conceptos políticos chinos sobre gobierno legítimo para establecer Estado vietnamita independiente que China tendría que reconocer. Esta colaboración estratégica era forma de resistencia a largo plazo, juego paciente de preservar suficiente poder e instituciones vietnamitas para que cuando oportunidad de independencia viniera, vietnamitas pudieran aprovecharla. Sexta estrategia era resistencia geográfica. Vietnam del Norte, el delta del Río Rojo, donde estaban centrados control chino y asimilación cultural, experimentó la sinización más intensa. Pero Vietnam del centro y sur estaban más lejos de centros de poder chino, más difíciles de controlar, más culturalmente diversos. Estas regiones actuaban como repositorios de cultura vietnamita que era menos influida por China. Cuando vietnamitas del norte sentían presión de asimilación volviéndose demasiado intensa, algunos migraban al sur, llevando cultura vietnamita con ellos y estableciendo comunidades donde podía florecer más libremente. Esta marcha hacia el sur, vietnamita Nam, Tien continuaría durante siglos después de independencia, con vietnamitas expandiéndose hacia el sur en territorio que antes era Champa y Khmer. Pero incluso durante ocupación china, Sur actuaba como válvula de seguridad, lugar donde cultura vietnamita podía sobrevivir en formas menos diluidas. Séptima estrategia. Y esto frecuentemente es pasado por alto, fue papel de comercio y economía en preservar autonomía vietnamita. Vietnam era región rica, particularmente delta del Río Rojo con su agricultura productiva de arroz.
También era centro comercial, conectando China con el sudeste asiático, con rutas marítimas, con redes de comercio del Océano Índico. Mercaderes vietnamitas, capitanes de barcos, comerciantes desarrollaron redes económicas que se extendían más allá de control chino. Estas redes proporcionaban a élites vietnamitas riqueza independiente de burocracia china, dándoles recursos para resistir asimilación completa. Además, comercio exponía a vietnamitas a otras culturas india, champa, khmer, influencias marítimas del sudeste asiático, que proporcionaban modelos alternativos de civilización más allá de modelo chino. Esto ayudaba a contrarrestar monopolio cultural chino. Recordando a vietnamitas que múltiples formas de civilización sofisticada existían, que adoptar cultura china no era única manera de ser civilizado. Comercio también creó clase mercantil con intereses distintos de burocracia confuciana. Mientras administradores confucianos chinos despreciaban mercaderes, mercaderes vietnamitas acumulaban riqueza y poder que no dependía de aprobación china. Esta base económica independiente proporcionó recursos para eventual lucha por independencia. Octava estrategia fue resistencia militar continua a rebeliones que, aunque fallaron, mantuvieron viva memoria de resistencia y drenaron recursos chinos. Las rebeliones principales que mencioné, hermanas Trung en 40 d.C., Dama Triep en 248 d.C., Libi en 544 d.C., fueron solo las más dramáticas. Hubo docenas de rebeliones menores, levantamientos locales, bandidaje, resistencia de guerrilla que continuó durante todo el periodo de 1000 años. Estos movimientos de resistencia raramente amenazaban seriamente control chino, pero forzaban a China a mantener guarniciones costosas, a desviar recursos militares, a negociar con líderes locales vietnamitas. Cada rebelión, incluso cuando fracasaba, demostraba que vietnamitas no habían aceptado dominio chino como legítimo o permanente. Mantenían viva tradición de resistencia militar, proporcionaban entrenamiento en guerra, preservaban conocimiento de táctica y estrategia que eventualmente sería usado para expulsar a chinos permanentemente, y crucialmente produjeron mártires y héroes cuyas historias inspirarían futuras generaciones. Novena estrategia fue lo que podríamos llamar sincretismo cultural, mezcla consciente de elementos chinos y vietnamitas en formas que creaban cultura híbrida que era ni china ni puramente vietnamita tradicional, sino distintivamente vietnamita nueva. Esta puede parecer contradicción. ¿Cómo es adoptar cultura china forma de resistencia? Pero punto es que vietnamitas no adoptaban pasivamente cultura china completa. Tomaban selectivamente lo que querían, lo combinaban con tradiciones vietnamitas y creaban algo nuevo. Por ejemplo, arquitectura vietnamita incorporaba estilos chinos pero los adaptaba a clima tropical vietnamita, resultando en edificios que se veían distintivamente vietnamitas, no chinos. Cocina vietnamita adoptaba ingredientes chinos e influencias culinarias, pero las combinaba con sabores locales del sudeste asiático, creando cocina que era reconociblemente diferente de China. Música vietnamita usaba algunos instrumentos chinos, pero desarrollaba escalas tonales y estilos distintivos. Este sincretismo cultural fue estrategia brillante porque permitió a vietnamitas participar en alta cultura china necesaria para supervivencia económica y social bajo ocupación, mientras simultáneamente desarrollaban identidad cultural distintiva. También dificultó que chinos argumentaran que vietnamitas eran simplemente bárbaros incivilizados. Obviamente eran sofisticados, educados, participantes en tradiciones culturales chinas, pero también dificultó que chinos argumentaran que vietnamitas eran indistinguibles de chinos. Obviamente eran diferentes, con sus propias costumbres distintivas. Esta ambigüedad estratégica permitió que cultura vietnamita floreciera en espacios intersticiales entre cultura china oficial y tradiciones vietnamitas nativas. Décima y finalmente, estrategia fue simplemente persistencia negativa, generación tras generación a olvidar, a rendirse, a aceptar que Vietnam era simplemente parte de China. Esta persistencia no fue solo terquedad ciega. Fue elección consciente renovada continuamente por innumerables vietnamitas anónimos padres enseñando a hijos idioma vietnamita, cuando habría sido más fácil y seguro enseñar solo chino. Monjes preservando textos antiguos cuando habría sido más fácil simplemente adoptar literatura china. Campesinos susurrando historias de las hermanas Trung cuando habría sido más seguro olvidarlas. Élites enviando secretamente dinero para mantener templos vietnamitas cuando habría sido más lucrativo simplemente servir al Estado chino.
Esta persistencia fue construida sobre algo profundo, creencia fundamental de que Vietnam era nación, que identidad vietnamita importaba, que libertad era posible. Esta creencia sobrevivió 1000 años de evidencia que debería haberla destruido. Cualquier evaluación racional en año 500 tintos después de Cristo habría concluido que Vietnam nunca sería independiente nuevamente, que resistencia era inútil, que las hermanas Trung habían muerto por nada. Pero vietnamitas no hicieron esa evaluación racional. Siguieron creyendo, siguieron resistiendo, siguieron preservando memoria y cultura y esperanza de que algún día, de alguna manera, Vietnam sería libre nuevamente. Y finalmente lo fue. Cuando dinastía Tang colapsó y caos engulló China, general vietnamita llamado Ngo Nguyen vio oportunidad y la tomó, derrotando flota china invasora en batalla del río Bac Giang en 938 d.C. Pero esa victoria militar fue posible solo debido a 1000 años de resistencia cultural que había preservado identidad vietnamita, estructuras sociales vietnamitas, memoria vietnamita de independencia. Sin esa preservación cultural, Vietnam habría sido simplemente otra provincia china, población sinicizada que no tenía deseo de independencia, que se veía a sí misma como China. Pero debido a 1000 años de estrategias de resistencia conscientes, lingüísticas, históricas, religiosas, económicas, militares, Vietnam emergió de ocupación aún siendo vietnamita, y cuando libertad llegó, vietnamitas estaban listos para aprovecharla. Nadie podía esperarse lo que vendría después. Independencia de 938 d.C. En adelante no significaba que influencia china terminaba. De hecho, Vietnam independiente continuó adoptando instituciones chinas, confucianismo chino, cultura china, pero ahora, en sus propios términos, como elección soberana, no como imposición. Esta es ironía fascinante. Después de resistir sinización durante 1000 años, Vietnam independiente voluntariamente adoptó muchos aspectos de civilización china. ¿Por qué? Porque civilización china era genuinamente sofisticada, útil para construir estado funcional. Vietnam necesitaba sistema burocrático, confucianismo chino proporcionaba uno probado. Vietnam necesitaba sistema legal, códigos legales chinos eran sofisticados. Vietnam necesitaba sistema de examen para seleccionar funcionarios, exámenes civiles chinos funcionaban. Pero diferencia crucial era que Vietnam independiente adoptaba estas instituciones selectivamente, adaptándolas a condiciones vietnamitas, usándolas para construir estado vietnamita distintivo, no réplica de China. Relación de Vietnam con China después de independencia fue compleja, nominalmente tributaria, reconociendo superioridad cultural china en contextos diplomáticos, pero ferozmente independiente en asuntos internos. Esta relación adopción de cultura china mientras se mantiene independencia política y identidad cultural distinta es exactamente lo que vietnamitas habían estado practicando durante 1000 años de ocupación. Era supervivencia cultural mediante adopción estratégica, no asimilación completa. Entonces, ¿cuál es el legado de estos 1000 años? Para Vietnam, 1000 años de dominación extranjera se convirtieron en piedra angular de identidad nacional, prueba de que Vietnam podía sobrevivir incluso las amenazas más existenciales, que resistencia eventualmente triunfaría, que identidad nacional podía sobrevivir cuando nación misma había sido borrada del mapa. Cada guerra subsiguiente que Vietnam luchó contra dinastía Yuan mongola en siglo XIII, contra dinastía Ming china en siglo XV, contra colonialismo francés en siglos XIX-XX, contra intervención estadounidense en siglo XX, fue enmarcada por vietnamitas como extensión de esta resistencia de 1000 años. Memoria de las hermanas Trung fue invocada por Ho Chi Minh durante Guerra de Independencia contra Francia. Batalla del río Bac Giang fue citada como precedente durante guerra con Estados Unidos. 1000 años de resistencia se convirtieron en mito fundacional que moldeaba cómo vietnamitas se veían a sí mismos, como pueblo que nunca se rinde, que nunca acepta dominación extranjera, cuya identidad sobrevivirá cualquier amenaza. Este mito fue enormemente poderoso. Proporcionó resiliencia psicológica, justificación moral para sacrificio, convicción de que victoria eventual era inevitable porque 1000 años de historia demostraban que Vietnam siempre eventualmente ganaba su libertad. Este era casi ciertamente factor en por qué Vietnam derrotó a Francia y luego a Estados Unidos, oponentes con superioridad militar abrumadora. Vietnamitas estaban dispuestos a soportar sufrimiento inimaginable porque creían, basados en su propia historia, que persistencia eventualmente triunfaría, y tenían razón. Para mundo más amplio, historia de resistencia vietnamita a dominación china es lección sobre cómo identidad nacional sobrevive. No sobrevive automáticamente. No sobrevive simplemente porque pueblo merece sobrevivir o tiene derecho a identidad.
Sobrevive debido a trabajo consciente, sostenido, generaciones de personas haciendo elecciones difíciles para preservar idioma, historia, cultura, incluso cuando habría sido más fácil, más seguro, más lucrativo asimilar. Sobrevive debido a instituciones, templos, pagodas, redes familiares que preservan memoria colectiva. Sobrevive debido a héroes y mártires cuyas historias son contadas y recontadas hasta que se convierten en leyendas que definen identidad nacional. Y sobrevive debido a estrategias pragmáticas, adopción selectiva de cultura dominante, colaboración estratégica, resistencia económica, persistencia geográfica, que permiten que cultura sobreviva incluso mientras aparentemente cede ante presión de asimilación. 1000 años son tiempo largo. Es 30 generaciones. Es suficiente tiempo para que idioma sea olvidado, para que memoria se desvanezca, para que identidad se erosione hasta desaparecer. ¿Qué identidad vietnamita sobrevivió 1000 años de presión asimiladora sistemática del Estado más poderoso en Asia? Es testimonio de algo profundo sobre resistencia humana, sobre poder de memoria colectiva, sobre voluntad de preservar identidad incluso cuando todas las estructuras de poder están dedicadas a destruirla. Esta no es historia romántica donde bien triunfa sobre mal porque bien merece ganar. Es historia complicada de supervivencia mediante resistencia, adaptación, compromiso y sobre todo negativa a olvidar. Es historia de pueblo que recordó que habían sido nación cuando su nación existía solo en memoria. Es historia de cultura que sobrevivió siendo lo suficientemente flexible para adoptar lo útil de ocupantes extranjeros mientras nunca rindiendo núcleo de lo que los hacía únicos. Y es historia que continuó mucho después de que independencia fuera ganada en 938 d.C., moldeando identidad vietnamita, política vietnamita, historia vietnamita hasta día de hoy. Porque lo que vietnamitas aprendieron en esos 1000 años que resistencia es posible, que identidad puede preservarse incluso bajo opresión más extrema, que independencia eventualmente puede ganarse mediante persistencia. Esas lecciones nunca fueron olvidadas. Y cuando nuevas amenazas surgieron mongoles, chinos nuevamente, franceses, japoneses, estadounidenses, vietnamitas, aplicaron esas mismas lecciones: resistir, persistir, preservar identidad y eventualmente, inevitablemente, vencer. Porque eso era lo que habían hecho durante 1000 años, y si funcionó una vez, funcionaría nuevamente. Esa era lección. Y fue lección que demostró ser devastadoramente efectiva una y otra vez a través de historia vietnamita. 1000 años de resistencia no fueron solo pasado antiguo, fueron molde que formó Vietnam moderno y continúan moldeándolo hoy.